Mighty, he is so mighty, yeah. Mighty all the time, never takes a break, he's always right. Working all day and every night. Mighty all the time, he never shifts at all, he stays the same. Los quiero invitar a conocer Radio Doña Bárbara a través de Comparte Mi Dato, de Bionoticias, y por favor adelante para que conozcan cómo trabajamos, cómo funcionamos en este medio de comunicación en la comuna de Santa Bárbara. Adelante. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de Comparte Mi Dato, que es un espacio exclusivo para emprendimiento y que en esta primera fase nosotros estamos conversando con 10 mujeres, de la provincia de Biobío, y puntualmente en este capítulo vamos a conversar con una mujer que tiene una historia muy importante para la provincia, que yo creo que es parte y está escribiendo también la historia comunicacional de la provincia de Biobío. Me refiero a Virginia Toro, que está aquí a mi lado. Ella es dueña de la radio Doña Bárbara y que está ubicada, ¿adivinen dónde? Sí, ahí mismo, en la comuna de Santa Bárbara, la comuna de La Miel. Bueno, vamos a dejar a Virginia que se presente un poquitito y después vamos a empezar a conversar con ella acerca de qué se trata Radio Doña Bárbara. Gracias. Hola, buenas tardes, Leila. Gracias por invitarme a esta entrevista. Yo soy Virginia Toro Jara, soy administradora de la radio Doña Bárbara. La propietaria de radio es Carolina. Ajá. Ella es mi hija, ella heredó de su papá. Pues cuando Sergio falleció, Sergio y yo estábamos divorciados, entonces por lo tanto la dueña de la radio es Carolina, mi hija, pero ella es psicóloga y me dijo: mamá, yo soy psicóloga, y ahí está la radio, tú la has trabajado toda la vida junto a mi papá, así que por lo tanto te haces cargo. Y aquí estoy, haciéndome cargo de esta radio en la comuna de Santa Bárbara, donde ha sido de dulce y agraz, pero donde hemos tenido también una muy bonita historia de más de 30 años, de hecho 31 años cumplimos este año, en el mes de julio, como Radio Doña Bárbara en la comuna capital nacional de La Miel. Así es, la comuna capital nacional de La Miel, así que no es menor este medio de comunicación local, que como todo medio de comunicación, claro, entra un poco a competir, no tan lealmente desde el otro lado hacia digamos, con respecto a el tema del financiamiento, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, pero me gustaría saber cómo nació esta inquietud de la radio, cómo te fue. ¿Tú sentiste siempre, digamos, esta inquietud de la radio o te fue conquistando poco a poco? La verdad que me fue conquistando. Yo no tenía conocimiento de la radio más que lo que uno escuchaba en las casas antes, cuando no había televisión. La radio era parte importante dentro de cada familia. Pero después yo llegué a Mulchen y mi hermano menor, Marcelo, que tal vez lo conoces, él comenzó a ir a la radio Lincoyán de Mulchen. Y allí yo empecé también a ser amigos de las personas que trabajaban, y Carlos Palma, él me enseñó a controlar. Y en una ocasión un control se fue de la radio y Pedro Amigo, que era el propietario de la radio, se quedó con una persona menos, y a empezar a preparar un control era maratónico. Y Carlos le dice a Pedro que yo sabía controlar y me contrataron. Y ahí partí yo como radiocontrolador en Radio Lincoyán de Mulchen. ¿Qué edad tenías tú más o menos? Si se puede decir un rango por último. Sí, tenía 30, tal vez 28, 29, Ya, por ahí. joven, ya, Sí. súper. Y después de eso, estando ahí más o menos un año, Mario Moreno, que trabajaba en la radio San Cristóbal, grababa para la radio San Cristóbal y también trabajaba con nosotros en la Lincoyán, me contó que se necesitaba un control en la radio San Cristóbal y que me llamaban. Así que me fui a Los Ángeles a probar y estuve trabajando un par de años en la radio San Cristóbal, y desde ahí pasé también a la agricultura y hacía control en ambas radios. Y después de eso nos vinimos a Santa Bárbara y partimos con la radio aquí. Aquí, la Doña Bárbara. Sí. Entre eso me casé, nació Carolina, y todo eso ocurrió entre que Lincoyán y Radio Doña Bárbara.
Oye, pero una historia. Y ya con guagua también es diferente. Ahí ya tomar tuvimos esta, que ¿no? venirnos a Santa Bárbara porque Sergio viajaba todos los días, yo seguía trabajando en Los Ángeles y era complicado con Carolina que tenía meses y después un año y era mucho, de repente Sergio se venía con ella para acá por mis turnos y todo, entonces decidimos venirnos a Santa Bárbara a radicarnos acá. ¿Y qué tal Santa Bárbara? La verdad que Santa Bárbara cuando nosotros llegamos era una comuna pequeñita, era una comuna muy amable, pero que la hemos visto en estos últimos 20 y tantos, 30 y tantos años crecer muchísimo. Ha crecido de una manera tremenda, en donde hemos visto que mucha gente ha llegado a Santa Bárbara a vivir, a trabajar, donde también somos una comuna dormitorio, ¿cierto? Que mucha gente va a trabajar a Los Ángeles, va a trabajar a otros lugares también, pero ha sido una comuna que ha ido creciendo bastante. Una comuna bonita para formar familia también, para tener Tranquila todavía, que Sí. eso tiene una importancia muy, muy grande. Sí, así es. Y bien dulce también ahí con el tema de la miel. Aunque a veces pasan cosas. Sí, pasan cosas, sí, pasan cosas. Oye, cuéntame una cosa con respecto a este tema de la radio. Bueno, yo creo que como mujer, Virginia, igual no fue tan fácil enfrentarse al mundo radial, ¿o no? Porque yo me recuerdo uno dice controles, hombres. Sí. ¿Qué ¿Sabes pasó tú que ahí? yo, en la radio Lincoln, cuando yo partí, el otro control era Carlos Palma, quien me había enseñado a mí. Por lo tanto, para mí fue estar con mi familia. Carlos nunca fue o puso un problema, por el contrario, siempre me ayudó. Y después en la radio San Cristóbal trabajábamos muy piola porque la radio San Cristóbal no tenía locución en vivo, solo era el control el que trabajaba y hacíamos turnos. Entonces yo cumplía mi turno de 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde y eso era mi trabajo dentro de la radio San Cristóbal. Pero después hubo una falta de un control en la radio Agricultura y Gonzalito, que era el control de la noche en la radio Agricultura que trabajaba con Silvia Quesada, no le gustaba la radio Agricultura. A él le gustaba la radio San Cristóbal. Y entonces me enseñó a trabajar la tremenda consola que tenía la radio Agricultura y cambiábamos turno en la noche y solo lo sabíamos los tres, Silvia, él y yo, y don Heriberto, que era el guardia de la radio Agricultura. Nadie más sabía de ese cambio que nosotros hacíamos en la noche. Pero cuando se presentó la necesidad de un control de la radio Agricultura, yo ya sabía. Porque las consolas eran diferentes y la forma era distinta. Porque no es lo mismo trabajar solo con todo grabado, a grabar con locutores, a grabar con las noticias, a grabar con los móviles que estaban en la calle, a hacer contacto con Santiago, que hacía las noticias en directo, y con todo el país donde había radio Agricultura que se mostraban a través de los contactos. Y entonces fue un cambio que tampoco me hizo sentir que una mujer no estuviera haciendo la pega. Yo recuerdo que cuando yo me presenté la primera vez en la radio Agricultura, pero cuando tomábamos turno en la radio Agricultura había que presentar qué control estaba para que todos los demás que estaban a lo largo de Chile en la radio, yo era la única mujer que hacía control en la radio Agricultura. Imagínate, Y o sea, todos existe historia todo el conversaban rato. conmigo. Todos conversaban conmigo, me saludaban y cuando se necesitaba alguna cosa dentro de mi turno me lo pedían a mí, no como colega, sino a mí. Y eso era muy bonito también. O sea, tuviste mucho respaldo. Sí. Oye, y no quiero caer en los extremos, pero diríamos que ahí hay una intención, hay mayor, a ver, ¿cómo decirlo? Mayor detalle. Las mujeres somos más detallistas, nos damos cuenta de más cosas. Los varones son un poco más planitos. De repente no saben cuenta de tantas La cosas. verdad que eso también depende de cada persona. Porque hay controles varones que pueden ser mucho más minuciosos que yo. Ya, perfecto. Y en muchas radios, como tú dices, la mayoría de los controles en ese tiempo eran varones, pero yo tenía colegas que también enseñaban muchísimo. Y ahora no, porque ahora muchas mujeres y varones hacen radio americana, que es control y locución, que yo hago en la mañana aquí en la radio todos los días. Entonces ya es más masivo, no se nota tanto. Pero en ese minuto, fíjate que no, yo creo que depende de cada persona en realidad.
Perfecto. Un poco a sabiendas de la subsistencia de la radio. Las radios locales siempre han sido menos, digamos, bueno, una porque muchas fueron en un principio, digamos, filiales de una radio central, por lo tanto la subsistencia venía de la radio central, ¿cierto? De Santiago en este caso, o de Concepción, pero la subsistencia de una radio local por sí misma, que tiene algunas redes con Santiago, con algunas cosas más que tienen que ver del área más periodística. ¿Cómo anda eso acá? A ver, nosotros éramos solos. Radio Doña Bárbara llegó a Santa Bárbara y partimos siendo solo Radio Doña Bárbara. Ya no teníamos filiales o no teníamos quien nos pudiera ayudar, principalmente en el tema económico, que es a lo que tú te refieres. Las radios pequeñas de comunas se sustentan con la publicidad. Las personas, en su gran mayoría, que tienen comercios pequeñitos, piensan que la publicidad es un gasto más que una inversión. Entonces no publicitan en la radio. Una radio de comuna pequeña como esta no es para poder apoyar y aportar a la comuna, no es para hacerse rico de ninguna manera, y hay que trabajar duro para poder salir adelante y estar 31 años y casi 32 como hemos estado nosotros. Hay que trabajar muchísimo y hay que tener cuero duro. Sí. Para enfrentar muchas cosas a veces. ¿Cómo qué cosas? Que se pudieran contar, a ver. A ver, como de repente que no nos llegue la información, suponte tú, de los municipios, que a nosotros nos hace mucha falta para poder entregar la información a la comunidad de lo que está ocurriendo. Depende muchas veces también de quién está a la cabeza del municipio, y eso lo hemos visto. Nosotros tenemos al otro lado del Biobío una comuna que es también con muchos auditores de nuestra radio, en donde a veces teníamos más información de Quilaco que de Santa Bárbara, en algunas ocasiones, dependiendo de la administración municipal. Claro. Y eso desfavorece mucho también el trabajo que uno quiere hacer en beneficio de la comunidad y de la información a la comunidad. Oye, mira, ¿sabes qué? Me voy a valer de este comentario, pero no quiero ahondar mucho más, pero me doy cuenta de una cosa. Mira, cuando hubo esta última campaña donde estuvieron sobre todo presentes los consejeros regionales, porque los consejeros regionales salen con los votos de todos, ¿cierto? De toda la provincia de Biobío, ¿cierto? Y tienen que salir por lo menos 2 concejales. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con consejeros? ¿Qué pasa con esto? Porque muchas personas en las comunas pequeñas no tenían idea de lo que hacía un consejero, no sabía qué era un consejero. Consejero es lo mismo que gobernador. Nos encontramos mucho con eso. Entonces, ¿no será bueno que también los consejeros y el Consejo Regional, esto por si no están viendo en el Consejo Regional, importante, estuviesen presentes todo el año con una información constante del Consejo Regional y con visitas también al medio? ¿Qué te parece eso? Eso me parece bien. Nosotros, los consejeros regionales en realidad no han sido muy habituales, por lo menos en esta radio. ¿Por qué? Porque normalmente están en Concepción o están en Los Ángeles y no se toman el tiempo, excepto cuando tienen que salir a hacer campaña. Ahí sí aparecen mucho y aparecen por esos días de la campaña y luego tampoco nos los hemos vuelto a ver. Pero en el caso nuestro, como radio pequeña, yo creo que no somos importantes para los consejeros regionales. Nosotros tenemos, desde hace ya bastantes años que yo me hice cargo de la radio, la posibilidad de postular a los fondos del gobierno regional para nuestro proyecto de Fondo y Medio, pero nosotros hacemos un buen proyecto y nos ganamos ese proyecto porque lo trabajamos y lo hacemos de la misma forma como otros medios que se los ganan todo el tiempo por haciendo la pega, pero no porque tengamos consejeros regionales amigos. Como, bueno, no, esa parte no. Esa parte no, porque aquí no hay que darle mucha cuerda a Virginia, porque Virginia, una mujer es que ahí. Las cosas hay que decirlas como son. Yo no sirvo para esconder cosas o para decir las cosas por detrás. Yo las cosas las digo de frente. Y eso a veces molesta. Molesta bastante, sí. No, si estamos jugando en ese mismo equipo, querida Virginia. Así que te cuento que yo te entiendo perfectamente. Pero de todas maneras es muy interesante desde ese punto de vista, por ejemplo, poder ver lo mismo los parlamentarios, ¿cierto? Los senadores. Yo no sé cómo están aquí trabajando, entendiendo que son instancias, son roles
no hablemos de personas, hablemos de roles, son roles que necesitan que las personas necesitan saber qué está pasando, qué están haciendo, qué se puede hacer, cómo poder, digamos, trabajar en conjunto, ¿cierto? Yo creo que igual es interesante desde ahí. Y plata y por ahí. Sí, fíjate que yo en ese rol de parlamentario tengo desde hace ya varios años a un senador de la República que tiene 2 entrevistas mensuales en la radio. 2 entrevistas que él, por supuesto, las paga con esos dineros que tú sabes que hay y que son para eso. Él paga 2 entrevistas mensuales desde que él empezó a ser parlamentario hace 3 años y tiene una entrevista al mes con un dirigente o dirigente de Santa Bárbara y una entrevista al mes con un dirigente o dirigente de Quilaco. Y la gente conoce bastante el rol de un senador, en este caso, por esas entrevistas y por lo que él hace. Y fíjate que se muestra bastante, no solo en nuestra comuna, lo he visto caminar en diferentes comunas de la región. Que es súper importante, encuentro yo, es súper importante. ¿Quién será? Porque tenemos 2 nombres. Pero después, fuera de cámara, te pregunto. La verdad es que tenemos, es súper importante, lo mismo los diputados, pero yo fíjate que puntualmente diría yo que los consejeros regionales deberían hacer esta vuelta a mano, sobre todo el Consejo Regional, para poder entregar esta información, porque estamos viendo de repente, uy, sí, entregaron una máquina, entregaron, no sé, y la gente dice, bueno, ¿quién la entrega? ¿El alcalde? Ya no quiero polemizar, Sí. O la entrega el Consejo Regional, y cómo es esto, cómo funciona, Además, nosotros también entre las redes que tenemos y que tú tienes que tener también está que nos llega la información todos los días de lo que hace la gobernación regional, y ahí está la información de lo que los consejeros aprueban, como las maquinarias o lo que llega a cada comuna, que es el trabajo de los consejeros. Pero si ellos no se muestran, no es mi obligación tampoco decir consejero tal o fulano de tal, ¿no? Claro, exactamente, porque efectivamente viene la información desde una institución, por lo tanto ellos toman la institución y no la persona. Claro. Y es súper importante saber que cada provincia tiene sus propios consejeros regionales, y más encima en Biobío vamos de media, pero sí. No quiero, ya, Leila, por favor. Pero de todas maneras es interesante que podamos conversar esto, porque esta entrevista la va a ver muchas personas, y también esperamos que este comparte mi dato también llegue a esas personas que digan, chuta, sí, en realidad no pasa mucho más, y hay recursos como para poder hacer una visita al mes. Con una al mes ya, ni siquiera es que estén todas las semanas. Sí. Incluso ahora puede ser telefónico, puede ser a través de videollamadas, ¿cierto? Sí. Entonces, porque la entrevista con el senador, el que viene a su semana parlamentaria, el donde se encuentra y le toca entrevista ese día, me llama por teléfono. Y ahora se pueden hacer videollamadas, o sea, llamadas con más personas, por lo tanto estamos dentro de una llamada telefónica, 3 personas. Perfecto, entonces hay ahí la facilidad de la tecnología. Bueno, también a mí me gustaría saber eso también, Virginia, porque bueno, nosotros somos mujeres ya más adultas, por lo tanto todos los millennials vienen con los teclados pegados, los dedos, y nosotros, ¿cómo lo has hecho tú en ese sentido? Aprendiendo. Yo, la verdad que yo soy bastante millennial. Yo, mi tablet y mi computador en la casa para mí es una herramienta de trabajo fundamental. Y aprendiendo a trabajar. Bueno, el teléfono me cuesta más, no porque no sea bueno, sino por la vista, porque es más pequeño, pero la tablet es fundamental para hacer un trabajo, para hacer las entrevistas, para preparar programas, para editar de repente algunas cosas que se tienen que hacer. Y todo lo que tiene que ver con la mesa y todo eso también tienes que estar tú actualizándote permanentemente, no con las mesas de sonido, me refiero al micrófono. Porque a veces se echa a perder una mesa y la que llega no es la misma que tenías tú, porque la que compraste, yo afortunadamente puedo decir, tengo siempre algo de repuesto, pero la última que compramos no había la que nosotros llevábamos históricamente, y es una mesa nueva que tuvimos que aprender a usarla con formas distintas de tecnología. Pero uno se acostumbra también a hacer esa pega, y ya a esta altura yo creo que ya tendría que ser algo muy sofisticado, que me lo pienso, ¿no? Perfecto, claro que sí. Eso es súper interesante también, porque todos pensamos, hoy la juventud, que no tengo nada en contra y me encantan de hecho, pero también aquí esta generación que está al pendiente y actualizándose, ¿no? Porque hoy día yo que hago locución todas las mañanas y que lo hago americana, ¿cierto? Trabajo
con el computador y no solo tengo la pantalla de la mesa de trabajo, sino que también tengo que tener la información, los medios de prensa, donde puedo sacar una canción que de repente un auditor me pide y necesito descargarla. Todo eso hay que hacerlo, pero en el segundo. Y con uno o dos computadores, en la mañana yo tengo 3 computadores al otro lado y trabajo con los 3. Imagínate, solita. ¿Sola? En la mañana sola, sí. Sí. Bueno, ya vamos a llegar al final de esta entrevista en realidad, porque después vamos a conocer, vamos a compartir el dato, a saber dónde podemos llamar para hacer difusión. Oye, puede ser una marca, ni siquiera tiene que ser de un local acá, sino que puede ser una marca de ropa, puede ser un tema de comida, oye, el tema, por ejemplo, del alimento de las mascotas. Oye, puede ser una marca el que también esté presente en una radio local, porque aquí también hay personas que las podemos utilizar. Así Fíjate que 32 años de presencia en una comuna es importante también y nos sienta bien aquí. O sea, yo puedo decir que yo tengo clientes que han estado en la radio desde siempre y no he tenido clientes que se hayan ido de la radio porque no les gusta la radio. Normalmente, a veces cuando un negocio se termina o cuando a alguna persona le va mal, pero cuando empieza a recuperar, vuelven. Y eso también a uno le da cierto ganas de seguir trabajando y haciéndolo bien como lo hemos hecho hasta ahora, porque algo estamos aquí para eso. Efectivamente. Bueno, así bien breve, proyecciones de la radio, proyecciones de la Virginia en la radio, querida. Bueno, la verdad es que como yo te decía, Carolina es la dueña de la radio y ella me dijo, mamá, hasta el día que tú quieras. Cuando tú te sientas cansada, se va a arrendar la radio y el arriendo de la radio va a ser tu jubilación. Pero todavía no me siento cansada. Todavía creo que puedo dar un poco más. Todavía creo, me gusta además. El bichito de las comunicaciones, tú lo sabes perfectamente bien, tanto como yo, es algo que llena todos los días. Yo tengo auditoras y auditores que ya no tengo que preguntar quiénes son, me llaman por teléfono, porque conozco las voces. No conozco los nombres de algunos, no los conozco personalmente a otros, pero las voces las conozco. Y también yo agradezco todos los días el que de repente yo llego un poquitito desanimada y empiezan a llamar qué me pasa. Porque en la voz se dan cuenta. Porque son 32 años de estar aquí. Porque yo después cuando llegué a Santa Bárbara no seguía haciendo control. Empecé a hacer locución. Y ahí hubo también un cambio que fue en ese momento partiendo con una actividad diaria de 2 horas semanales, 2 horas diarias en la tarde, de lunes a viernes, y de a poquito fue creciendo y después cuando ya me hice cargo de la radio pasé a la mañana. Pero yo empecé a hacer locución aquí, en Santa Bárbara, cuando recién llegamos. ¿Y esa experiencia te gustó? ¿Te dio miedo al principio? Me gustó, ¿sabes por qué? Bueno, yo comencé porque había controles, ¿no? Y yo tenía una hija pequeña, pero había que pasar un aviso de defunción que llegaba y no estaba Sergio. ¿Y quién lo hacía? Y así empecé, pasando avisos pequeñitos que llegaban o alguien que venía a pedir que le pasara un aviso porque había una completada. Y así empecé. Y después dije yo, bueno, de a poquito, y aquí estoy. Oye, te agradezco mucho este momento de conversación, ha sido súper interesante conocerte. Me llevé la sorpresa de que estuviste en como control, una de las primeras mujeres control de la radio agricultura. O sea, aquí respeto, aquí hay que colocar respeto. Entonces te agradezco mucho que nos hayas abierto este pedacito de tu vida, esta historia que yo creo que va a ser muy importante también para otras personas que ven reflejado, que dicen, oye, no sé, tengo 30 años, ¿qué voy a empezar a escribir? ¿Qué voy a empezar a locutear? Por favor. Sí, y es bonito. Y es, además, cuando uno hace lo que a uno le gusta, lo hace con cariño. Así es. Así es que ahora vamos a ir a conocer entonces lo que es Radio Doña Bárbara y a compartir tu dato. Ok, ¿Ya? Perfecto. Virginia, cuéntanos entonces cómo funciona la radio, cómo trabaja la radio, cómo trabajas tú, cómo las personas pueden llegar a publicidad contigo, por ejemplo. A ver, yo en la mañana cuando estoy haciendo locución y control, trabajo aquí, con esta mesa de sonidos, con este computador, está ahí abajo, computador de grabación, computador de la página web.
Con estos 3 computadores yo trabajo en la mañana. Yo, cuando necesito hacer locución, subo mi micrófono, hago locución y luego yo pongo alguna canción. Ahora esto está trabajando en forma automática, por lo tanto las canciones que están aquí salen en forma aleatoria directamente desde el computador. Pero en la mañana yo busco mi música. Tengo aquí carpetas en donde voy viendo cuál es la canción que quiero o algún pedido de algún auditor o auditora y voy haciendo esa alineación de las canciones. Aquí está la publicidad que va saliendo cada media hora y es aquí donde los clientes tienen sus avisos y es aquí donde usted podría tener también su aviso en Radio Doña Bárbara. El aviso publicitario en una radio no es un gasto, es una inversión. Mucha gente lo entiende así, pero también hay personas que todavía no lo ven de esa manera. El poder usted tener la posibilidad de que el cliente llegue donde usted y no donde su competencia, lo hace precisamente el aviso económico que usted pone en un medio de comunicación, en este caso como es una radio. Cuéntame un poco acerca del horario de transmisiones, los días que transmite. Nosotros transmitimos de lunes a domingo en horario de 7 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Trabajamos con una planta transmisora que está en altura, en un cerro cerca de Santa Bárbara, sector urbano, y allí tenemos nuestra caseta con un reloj que apaga los equipos a las 11 de la noche con 15 minutos y los prende un cuarto para las 7 de la mañana. Y tenemos acá también un reloj que hace, cierto, que los equipos que aquí se tienen que apagar, como es el enlace, se apague para no gastar corriente. Este computador queda funcionando, esta mesa y el computador de la página web, porque la página web sí funciona a las 24 horas. En forma automática el computador entrega la música y la publicidad las 24 horas. ¿Y esto es de lunes a viernes? De lunes a domingo. De lunes a domingo. Sí, toda la semana. Nosotros trabajamos toda la semana en el mismo horario. Oye, ¿y qué programas son los que tienen en vivo? En vivo en la mañana, yo desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Cómo se llama el programa? Fíjate que nunca le he puesto nombre. Cuando yo trabajaba en la tarde, antes en el programa de la tarde, se llamaba El Programa, porque un auditor, yo siempre decía, comenzamos nuestro programa hoy, y un auditor me dijo, ¿por qué no le pone el programa? Y le pusimos El Programa. Pero cuando me cambié a la mañana, me quedé sin nombre, y yo llego todos los días y saludo, bienvenido. Pero no tengo, fíjate, nombre, porque yo no tengo presentación de programa. Y me voy a las 13 horas cuando me despido de los auditores, también de la misma forma, pero sin nombre de programa. ¿Cuál es la cobertura que tiene Doña Bárbara? Nosotros tenemos 250 watts con una antena en altura, en el cerro, planta transmisora, y tenemos una cobertura que nos escuchan en Quilaco, que estamos aquí al ladito, pero Quilaco es muy grande. Piñiquihue, donde se hace la fiesta del chivo, en Piñiquihue, que está bastante lejos, nos hemos ido escuchando la radio. En Los Ángeles nos escuchan, en Mulchen nos escuchan, Quilleco, Antuco. Y Santa Bárbara, excepto hacia algunos lugares en donde hay un cerro en el Bajo Vininco que nos frena la señal, y ahí tenemos un problema, pero que si la señal está, ¿cómo se llama? Que si los vecinos que viven en ese sector están no muy ¿cómo se llama? Cerca del cerro, nos escuchan. Perfecto. Oye, y cuéntame una cosa también, ¿cómo lo hacen para los avisos? ¿Contratan locutor? ¿Lo haces tú misma? No, yo tengo un chico que hace locución, que comenzó a trabajar con nosotros hace ya 30 y tantos años, que después se fue y volvió a Santa Bárbara ahora y él nos graba la publicidad. Y hay otro chico que nos ayuda también en el tema de la edición, compaginación, musicalización. Ellos hacen ese trabajo, yo no grabo, porque no es lo mismo ser un locutor de continuidad o un locutor que hace locución en vivo que grabar. Son distintas las formas de trabajar. Oye, ¿y la música que se escucha aquí en Doña? Eso me gusta saber. ¿Cuál es la música? La música, normalmente música en español, poco reggaetón. Soy no muy, por lo menos en el horario mío, música en español, pero música nueva y música antigua. No, tampoco tengo allí una preferencia porque los auditores normalmente hacen la parrilla. Oye, ¿qué pasa con los rancheros? Yo no tengo música ranchera. ¿No tengo música ranchera. Hubo programas de música ranchera los días sábados, pero el chico que lo hacía, el programa se fue.
a trabajar al norte porque, bueno, las posibilidades de trabajo en una comuna pequeña como la nuestra a veces, y cuando hay familia que alimentar y mantener, no permiten que la gente se pueda quedar aquí todo el tiempo que quiera, y se terminó. Pero música ranchera, muy poco. Sí, Armando Queupil. Armandito Alcides, sí, todos los días de lunes a viernes está con música ranchera, pero la ranchera antigua, la bonita. Esa tenemos sí todos los días de 8 a 9. Esa con sentimiento. Oh, sí, esa. Oye, y finalmente, cuando quieran colocarse en contacto con doña Bárbara, ¿por qué medio? ¿Por correo? ¿Por página web? Puede ser por correo. El correo es www.radiodonabarbara.cl, o puede ser a mi teléfono, que es el +569 9844 1909. Virginia Torojara. Muchas gracias, Virginia. De control, en donde se hace control y locución cuando hay personas que trabajan en ambas formas. Esta es nuestra mesa de sonido, nuestro computador que saca al aire lo que se está emitiendo. Este es el computador de grabación y el computador que me entrega mi información, donde yo pongo los canales de televisión en la mañana para poder ver. Y este otro computador es el computador que tiene la página web, en donde nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. www.radiodonabarbara.cl. Mighty, he is so mighty, yeah. Mighty all the time, never takes a break, he's always right. Working all day